continuación conoceremos acerca de los hongos. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio en general es, como dice el nombre, micología, estudiar los hongos en términos genéricos, pero dentro de eso hay distintas líneas. En el caso particular mío y quienes me acompañan, trabajamos en interacciones entre plantas y hongos. Fundamentalmente unos hongos están en las raíces de las plantas que les ayudan a obtener nutrientes del suelo y de ese modo pueden crecer vigorosamente en la naturaleza. Una de nuestras líneas de investigación más importantes es la interacción entre hongos y raíces de plantas que conocemos como micorrizas, pero en el caso de las invasiones biológicas estudiamos particularmente las plantas leñosas, es decir, aquellas que son árboles o arbustos que invaden los ecosistemas nativos. Entonces, en este sentido nos interesa ver cuál es el rol de los hongos micorrízicos, es decir, estos hongos que están en las raíces de las plantas, en el proceso de invasión, en el proceso de expansión de esas especies leñosas. Fundamentalmente nos interesa saber cómo esos hongos promueven o no la invasión de especies leñosas exóticas. Lo comparamos con especies nativas. A su vez tenemos otro proyecto de una tesista doctoral que se llama Magali Burni, la bióloga Magali Burni, que lo que estudia es especies exóticas que son invasoras, pero también estudia especies exóticas que no son invasoras. Entonces las compara para ver si encuentra diferencias y poder de este modo conocer cuáles son los aspectos de las plantas invasoras que las hace ser invasoras al compararlas con las no invasoras. Por otro lado, hay otra tesis doctoral que la está realizando la bióloga Valentina Borda, que intenta saber cuáles son los mecanismos por los cuales estas especies que son exóticas, es decir, que son de otras regiones del planeta, llegan hasta aquí, se establecen y pueden establecer asociaciones simbióticas, es decir, estas asociaciones con hongos en las raíces, con hongos nativos. ¿Cómo hacen para reconocerse con hongos con los cuales no han coevolucionado? Y para eso ella está estudiando señalizaciones químicas, particularmente los flavonoides, donde intentamos ver si la producción de flavonoides por las plantas exóticas tienen una función en el reconocimiento de estas plantas con los hongos nativos para establecer las asociaciones simbióticas. El foco principal de estudio o el centro de estudio son fundamentalmente las plantas exóticas invasoras, porque son las que promueven mayores efectos en los ecosistemas y sobre las comunidades nativas. En el caso de los hongos micorrízicos, hay plantas exóticas que establecen asociaciones con hongos micorrízicos nativos, o sea que los hongos ya estaban acá. Pero hay en algunos casos, como es el caso de los pinos, donde cuando trajeron los pinos para realizar plantaciones acá en las serranías, también tuvieron que traer los hongos exóticos, porque en ese caso son muy específicos. Los pinos no pueden asociarse con hongos de acá. Entonces los hongos, como el hongo de pino, que es muy conocido, digamos, porque lo comemos, también lo tuvieron que traer y tuvieron que introducir los dos juntos. Y de esa forma se expanden los dos juntos. Bueno, y uno de nuestros proyectos se relaciona con la expansión de los pinos en las sierras grandes de Córdoba. Ustedes saben que al pie de las sierras hay numerosas plantaciones de pinos y lo que se ha observado es que esos pinos se están expandiendo hacia las regiones, hacia las partes más altas de la sierra. Y entonces a nosotros nos interesa conocer cuáles son los mecanismos a través de los cuales esos pinos se expanden y pueden invadir, porque como mencioné antes, los pinos para poder crecer y sobrevivir necesitan asociarse con hongos que también son exóticos. Entonces nosotros lo que vimos en un proyecto era que los pinos que plantábamos a distancias muy grandes, hasta 6 kilómetros de las plantaciones, los plantábamos en el suelo y encontraban los hongos ectomicorrízicos o micorrízicos con los cuales necesitaban hacer simbiosis. Y eso quería decir que los hongos se estaban dispersando a grandes distancias. Luego entonces nos preguntamos cómo hacen los hongos para llegar tan lejos, porque por un lado pueden llegar a través de la dispersión de sus esporas, que son como sus semillas, por el viento, pero en algunos casos son hongos que sus frutos están debajo del suelo, debajo de la tierra, entonces su dispersión no puede ser a través del viento.
En esos casos se sabe que esos hongos son dispersados a través de animales que los comen y que luego a través de las heces dispersan las esporas. Entonces hicimos un trabajo con el doctor Eduardo Noura y un estudiante donde estudiamos las heces de especies de animales exóticos como jabalí y liebre y nativo el zorro, para ver si estos mamíferos ingerían los cuerpos de fructificación de los hongos y luego de esa ingestión dispersaban las esporas. Y lo que observamos es que a través de esas heces venían efectivamente las esporas, es decir, estos animales exóticos y también nativos comían los hongos exóticos, los sacaban fuera de las plantaciones, dispersaban las esporas y eso permitía que los pinos, cuando necesitan encontrar sus hongos micorrízicos con los cuales se asocian, puedan establecer la simbiosis. Te invitamos a descubrir Ciencia Popular, el nuevo ciclo donde resolvemos dudas cotidianas con explicación científica. Seguí esta propuesta semanal todos los miércoles al mediodía a través de nuestra cuenta de Instagram, @fcfin_unc. No te lo pierdas. ¿Sabías por qué la Torre de Pisa está inclinada? Las estructuras civiles interactúan con los suelos en los que se apoyan a través de los cimientos o fundaciones. Y las fundaciones pueden fallar, es decir, dejar a las estructuras fuera de servicio por dos motivos. Cuando la sobrecarga que la estructura le transmite al suelo hace que el suelo falle, es decir, se alcanza la resistencia máxima del suelo, la estructura deja de servir. O bien, cuando no se alcanza la resistencia última del suelo, pero los asentamientos que necesita el suelo para equilibrar la carga de la estructura se hacen muy grandes, más grandes que los que puede tolerar la estructura, que este es el caso de la Torre de Pisa. Y este escenario es más grave aún cuando los asentamientos son diferenciales, es decir, que diferentes puntos de la estructura se asientan diferentes magnitudes, como le ha ocurrido a la Torre de Pisa. Los primeros 30 metros del perfil son intercalaciones de limos arenosos y arcillas, que además están saturados porque el nivel freático está muy superficial, está entre 1 y 2 metros, lo que hace que estas arcillas sufran dos procesos de asentamientos que se dan a lo largo del tiempo. Un primer proceso es la consolidación primaria, pero después de la consolidación primaria se está dando otro proceso también de deformación diferida en el tiempo, que es la consolidación secundaria, que es típico de los suelos blandos o sueltos como son las arcillas que están debajo de la Torre de Pisa. ¿Por qué se inclinó? Porque el espesor de los estratos de arcilla varía. En la parte norte es más espeso, tiene más espesor que en la parte sur, y eso ha hecho que se produzcan los asentamientos diferenciales de la Torre de Pisa. En el próximo bloque, distintos becarios doctorales y tesinistas nos muestran sus trabajos en estos campos.